Bueno, vamos a aprovechar, hermanos, vamos a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar ahí leyendo de los versos 6 al 10. Continuamos con esta serie que el Señor nos ha permitido tener en la primera carta a Timoteo. Según lo encuentren, por favor, vamos a ponernos de pie como lectura inicial del mensaje. Esto lo hacemos por costumbre ya, ¿verdad? Como para uno entender que va a pasar a otra parte del servicio. A veces decimos para honrar la palabra de Dios, pero quizás no es correcto, porque cuando leemos los otros versículos no nos separa, entonces no lo honran una vez sí, una vez no. Pero si ya esto nos pone en nuestra mente, hermano, que estamos entrando a un lugar, a un momento donde necesitamos poner nuestra atención, escuchar lo que Dios quiere decirnos y permitirle al otro que escuche lo que Dios quiere decirle. Como dijo un pastor, esta parte es como cuando Dios está haciendo si se estuviese haciendo una operación del corazón abierto. Dios está trabajando con el alma y no necesitamos ningún inconveniente, ningún obstáculo. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Este pasaje continúa quizás el pasaje de la enseñanza central de la primera carta a Timoteo, que lo hemos venido repitiendo, los versos 14 y 15 del capítulo anterior. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y cuando dice esto te escribo, se refiere al libro, pero también por ende se refiere a la escritura. Así que la palabra de Dios es la máxima autoridad en la iglesia local. Ella es que determina la conducta de la iglesia. Vemos también cómo el verso 16 nos muestra un credo y cómo la palabra de Dios entonces, o las escrituras, determinan la creencia de la iglesia. Y los versos 1 al 5 del capítulo 4, cómo la palabra de Dios determina las convicciones de la iglesia. Ahora, una vez pasa de esta parte, entra en otro pasaje y dice el Señor aquí a través de Pablo a Timoteo: si esto enseñas, si enseñas que la Biblia es la máxima autoridad, si tú enseñas que de la Biblia deben venir las creencias de la iglesia, si tú enseñas que de la Biblia deben venir las convicciones de la iglesia, serás un buen ministro de Jesucristo. Sí, hermano, recuerde que esto es una carta pastoral y se le habla al pastor, pero también para la iglesia local. Pero no solo este mensaje Dios lo dejó para los pastores, porque Dios lo dejó en la Biblia para todos nosotros. Y la palabra ministro es sí un siervo de Dios, se refiere aquí en el contexto al pastor, pero ministro es un siervo. Y todo creyente debe ser un siervo o una sierva de Dios. Y hoy tenemos muchos libros, y los libros que más se venden son los libros que te dicen cómo ser algo, cómo ser un hombre exitoso, cómo llegar lejos, cómo ser grande, cómo ser un buen padre, cómo tener una buena iglesia, cómo ser un buen pastor, por decirlo así. Pero aquí la palabra de Dios nos dice cómo se puede ser un buen siervo de Dios, cómo se puede ser un buen pastor, cómo se puede ser un buen cristiano. Y dice: si esto enseñas. Y vuelve en el verso 9 y repite: palabra fiel es esta, refiriéndose al mismo libro y por ende a la Biblia. Por lo tanto, hermanos, vemos que la palabra de Dios capacita al creyente
para ser un buen ministro de Jesucristo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, le pedimos que en esta mañana sea usted quien nos siga acompañando, así como usted ha estado con nosotros desde el principio. Usted con poder, Señor, nos habla a nosotros, que sea su Espíritu Santo que me habla a mí, a través de mí, que usted ministre los corazones como solo usted puede hacerlo, Señor. Que esto sea de ánimo para nosotros, sea un reto para nosotros vivir como a usted le agrada, Señor del cielo, y que sea su palabra la fuente de nuestro conocimiento y de toda sabiduría. Se lo pedimos, Dios del cielo y Dios de la gloria, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, su amado. Amén. La palabra de Dios capacita al creyente para ser un buen ministro de Jesucristo. Vemos aquí, dice la palabra, volviendo a nuestro texto, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Primero que vemos aquí, hermanos, es que la palabra de Dios le da una buena actitud al creyente. La palabra de Dios le da una buena actitud al creyente. Dice, si esto enseñas. Y la idea aquí de esta palabra es una sugerencia. Si tú sugieres o si tú exhortas esto a los hermanos. Aquí no dice si tú mandas. Y cuando se enseña la palabra del Señor debe enseñarse con una buena actitud. Con una actitud de que los demás quieran aprender y no con la actitud de mostrar lo que yo sé, sino con la actitud de que el otro tenga deseo de aprender de donde yo aprendí, que es de Dios, de la palabra de Dios. Lamentablemente nosotros tenemos una cultura religiosa muy fuerte y a la gente le gusta. A la gente le gusta que le hablen mal, le gusta a veces el liderazgo legalista, le gusta ese tipo de predicación, de enseñanza, de dirección, pero Dios no nos manda a nosotros a enseñar con esa actitud. Y como cristianos no debemos tener esa actitud. De hecho, el que está cerca de Dios, el que tiene comunión con Dios, el que vive con Dios, tiene una actitud diferente. Y esto es lo que Dios le está diciendo, si esto enseña. Y hermano, lo que viene hablando anteriormente es fuerte. Está hablando de mala doctrina, está hablando de doctrina de demonios, que de hecho cuando usted lee las cartas de Pablo, Pablo no menciona a los demonios en ninguna otra ocasión. Él menciona a Satanás, pero los demonios directamente lo menciona aquí. En el capítulo 4, el verso 1, que el Espíritu habla de doctrina de demonios. Dice, pero esa doctrina no la escuche. Todo lo que Dios creó es bueno, todo se puede comer, porque por la palabra y la oración es santificado. Pero dice, enseña esto, sugiere esto, exhorta esto. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Hoy día, si preguntamos, ¿qué tú crees que debe tener una persona para ser un buen pastor? O un cristiano para ser un buen siervo. A usted, a mí nos llegan una serie de cosas a la mente y quizá lo que se nos olvida, que lo primero que debe hacer es enseñar la palabra de Dios con una buena actitud. Hay personas que enseñan la palabra de Dios con una mala actitud. Y hay personas con una buena actitud que no enseñan la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando de obediencia, la obediencia tiene que ser completa, hermano. Debe ser completa a Dios. Y esto enseña a los hermanos. La iglesia a veces están buscando un pastor, están buscando carisma, están buscando conocimiento, preparación, experiencia. Pero la Biblia dice que un buen pastor enseña la palabra de Dios. No sus caprichos. No sus caprichos. Hay veces, hermanos, usted tiene que decir lo que dice la palabra de Dios, aunque quizás la persona pueda malinterpretarlo, malutilizarlo, aprovecharse, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hoy día se ha puesto de moda que la gente dice, Dios me dijo, y los pastores o los predicadores están utilizando ese Dios me dijo para hacer los caprichos de su mente. Cuando es algo delicado, hermanos. Pero cuando alguien se puede parar y explicar lo que dice la palabra de Dios,
ese sí puede decir con toda confianza, Dios dijo, pero no a mí, Dios dice, mejor decir. Dios dice en su palabra. Si tú enseñas, si hay otras áreas de conocimientos que son de Dios, porque toda verdad es de Dios, que se necesita en algún momento u otro que nosotros lo traigamos, quizás no en el tiempo de la predicación, pero en algún otro momento de capacitación que puede ayudar. Pero lo que hace un ministro, un buen ministro de Jesucristo, es enseñar la palabra de Dios. Dice ministro de Jesucristo. Hay personas que son ministros, siervos, pero no de Jesucristo. De su vientre, dice la Biblia. De sus deseos, sus concupiscencias. Algunos son siervos de la iglesia, pero no siervos de Dios. Hermano, sí está hablando del pastor, pero todo cristiano debe ser un siervo de Dios. Y de hecho, nosotros antes éramos esclavos del pecado. Dice la Biblia que ahora somos siervos de la justicia. Y mire, Dios en su providencia nos lo suavizó a nosotros. Siervos no, nosotros somos esclavos de Dios. Somos esclavos de Dios. Siervos de Dios. Para vivir para Dios, si queremos ser buenos siervos, tenemos que enseñar la palabra de Dios, pero esa enseñanza es con una actitud. La palabra de Dios nos da la actitud correcta. Nunca es, cuando te va a enseñar a otra persona, nunca debe ser usted poniéndose encima a los demás, como que yo estoy por encima tuyo, yo soy más que tú, yo soy más santo, yo soy más cristiano. Hermano, lo que usted y yo conocemos hoy, antes no lo sabíamos. Como dice en primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7, o deja entredicho que nosotros todo lo que tenemos, dice, o que tú tienes que no hayas recibido, dice la segunda parte del versículo. O sea, todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Y esa actitud necesitamos tenerla en el Señor, que alguna persona Dios ha hecho más quizás inteligente, si se puede decir, o le ha permitido capacitarse más. Pero son cosas, hermanos, que a veces no saben. Hay personas que son más inteligentes que otras y tienen menos conocimiento, porque no han tenido la oportunidad. Entonces usted y yo no podemos venir a tener esa mala actitud. Dios no nos manda a obligar a nadie, ni a retar a nadie, y menos en la iglesia. Usted y yo vamos aprendiendo cada día. Así que la palabra de Dios le da una buena actitud al creyente. Sigue diciendo el verso 6, dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. No solo la palabra de Dios le da una buena actitud al creyente, sino que también vemos, hermanos, que la palabra de Dios le da una buena alimentación al creyente. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Usted, aquí se usaba mucho la palabra, yo casi ya no la escucho, pero cuando estaba pequeño, pero los niños estaban flacos, decían, está desnutrido. Ya no lo usan mucho, ahora se usa más quizá más nutrido, o no se usa tanto. El Señor, aunque nos quejamos, no ha prosperado mucho aquí. Ahora sufrimos de obesidad, ya no de desnutrición. Y hermanos, dice aquí que esa palabra nos nutre. Un buen ministro de Cristo es uno que está nutrido con las palabras de la fe. Y esa, la misma palabra de Dios, que Dios nos manda a enseñar, que Dios nos manda a vivir, que Dios nos manda a predicar, esa misma palabra nos nutre a nosotros. Ahora, cuando usted y yo no nos nutrimos de la palabra de Dios, entonces estamos desnutridos, malnutridos. Nos llenamos de libros. A mí me gustan los libros y estoy de acuerdo con leer libros cristianos, pero usted no puede sustituir la palabra de Dios por un libro cristiano. A veces libros ni cristianos. Mire, cuando usted lee sobre el tiempo, usted puede leer algo de eso, pero hay muchas cosas que no le ayudan mucho, que no edifican, no hacen nada, no le dan conocimiento ni de la vida en nada. A veces nos nutrimos de novelas, de películas que no ayudan al creyente en nada. La alimentación que el siervo de Dios necesita es de la palabra de Dios. Hermano, como les decía, a veces sin querer tenemos una doble moral, tenemos dos estándares. Sí, claramente, los versículos 1 al 7, Dios tiene estándares para el pastor, que no tiene para los demás hermanos. Pero a veces esperamos una cosa del pastor, pero no de mí ni de los demás hermanos.
Sí esperamos que el pastor se alimente de la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Además, ¿cómo usted va a saber si el pastor está enseñando la palabra de Dios si usted no conoce la palabra de Dios? Esa alimentación dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Esa es la palabra de Dios que nos da ese alimento que nosotros necesitamos. La palabra de Dios nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es una verdad que la conocemos casi siempre cuando venimos a Cristo, nos pone esa ilustración de que necesitamos esa leche. Así como los bebés necesitan esa leche, así nosotros necesitamos este alimento espiritual. El Señor Jesucristo lo dijo o lo repitió. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Dios dijo de toda palabra, no es nada más leer los salmos o proverbios, o a veces leemos nada más los evangelios. No es toda palabra, porque usted va a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando usted llega a Levítico y a Número, que se le encuentra difícil, usted sigue leyendo. Amén. ¿Por qué a uno le encuentra difícil, hermano? A veces porque eso mismo, uno no estudia y no lee, pero cuando a medida que usted va leyendo la palabra de Dios, usted va encontrándole más y Dios lo va iluminando. Y siempre es bueno antes de uno leer la palabra, orar. El salmista dijo en el Salmo 119, abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. En Efesios 1, en la oración, nos habla de alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos que Dios nos ilumine. Eso es algo que hace el Espíritu Santo cada vez que leemos la palabra de Dios. Sí hay cosas que en el momento quizás no nos parecen a nosotros interesantes, pero son tan palabra de Dios como los demás libros. Y Dios tiene un propósito con ellos. Y va a llegar momentos donde usted y yo vamos a ver. Igual con pasajes de la Biblia. Un momento como que Dios le habla claramente, usted lo ha leído eso mucho. Y como les decía, una ilustración que leí una vez. Una señora que estuvo orando por un hombre mucho tiempo para que se convierta a Cristo. Y lo invitaba a la iglesia hasta que finalmente el hombre fue a la iglesia. Pero el pastor ese día predicó de una genealogía. La mujer estaba inquieta. El pastor leía y decía, y vivió fulano tantos años y murió. Y vivió fulano tantos años y murió. Empezó a hablar de eso y dice, bueno, Señor, yo he orado tanto. Al final del servicio el hombre entregó su alma a Cristo. Y le preguntó que qué pasó. Le dice, no, cada vez que el pastor decía y murió, y murió, y murió, eso me puso a pensar que un día yo iba a morir. Y parece que fue real eso que pasó en un lugar, aparentemente, no sé, porque a veces solo leyó un libro, a veces los evangelistas se inventan cosas de él. Pero si no tiene algún sentido, hermano, de ver cómo uno las cosas de Dios la ve y así a veces no la entiende. Yo recuerdo cuando estaba leyendo Números la primera vez, me paré y me quedé chivado en Números. Entonces lo que dije, bueno, me fui para Mateo. Yo venía a Génesis, eso, Levítico. Cuando llegué al Número me enchivé, me fui a Mateo. Y gracias al Señor, un compañero de clase me dice, oye, qué interesante, estoy leyendo la historia de Sansón. Y yo, bueno, ¿y dónde está eso? En el libro de Números. ¿En qué capítulo? 16. Y yo me voy a quedar como el 11. Y no, pero espérate, volví a Números. ¿Entiendes? Hay cosas a veces que uno escucha, que a otros son interesantes y uno se queda y uno necesita escucharlo. El libro de Números es un libro interesante. En el libro de Números encontramos muchas murmuraciones del pueblo de Dios contra los líderes, contra el hombre de Dios. Y vemos al pueblo de Dios quejándose una y otra vez. Y vemos cómo Dios disciplina la murmuración, cómo Dios disciplina la queja, en qué estándar Dios tiene el hombre de Dios, cómo Dios bendice al pueblo. Y son cosas que no las vemos en otros libros. Y en el libro de Números encontramos eso. Además, el libro de Números nos habla de la fidelidad de Dios. De eso se trata. Usted mira los números cuando ellos entraron, los números cuando salieron, y nos muestra la fidelidad de Dios para con ellos. Pero eso uno lo va aprendiendo a medida que uno va leyendo, va viendo otras cosas, va comparando. Y así Levítico dice, pero ¿y qué tantas cosas aquí? Hermano, en Levítico, Dios nos presenta, cuando usted lee el Nuevo Testamento, dice que todo eso era sombra de lo que había de venir. Entonces, esas leyes que parecen sin importancia para nosotros, era de una manera real, Dios mostrarle a ellos y adaptando a nosotros el énfasis que Dios pone en la santidad. Si va a hacer un sacrificio, tiene que hacerlo de esta o cual manera, tiene que hacer así y punto. Y así es la santidad hoy. Usted y yo no podemos comprometer la santidad de Dios.
A veces la gente dice, bueno, él no es cristiano, pero él es bueno. No, Dios dijo que no y ya. Entonces eso es lo que Dios pone en Levítico, pone ese énfasis, cómo las cosas tienen que ser hechas, de esta o cual manera. No se pueden comer estos animales porque este es limpio, aquel es sucio. Y lo que Dios nos está hablando a nosotros es de esas cosas de las que nosotros debemos apartarnos. Un momento sí fue real, pero todos esos sacrificios que a nosotros nos parece tan sangriento, es porque un día se hizo un sacrificio más sangriento de un ser humano que nunca pecó, 100% hombre y 100% Dios, y murió por nuestros pecados. Y eso cuando usted y yo llegamos al Levítico no lo vemos, porque lo conocemos, pero cuando uno va leyendo la palabra de Dios, ve como una manera gráfica, Dios nos presenta la realidad de la vida cristiana. Y de toda palabra de Dios, entonces la palabra de Dios a nosotros nos da la actitud, le da una buena actitud al creyente. También la palabra de Dios le da una buena alimentación al creyente. Una buena alimentación al creyente. Hermano, cuando nosotros no conocemos la Biblia, no conocemos al Dios de la Biblia, ni las cosas que Dios hace, por eso que tenemos tantas dificultades en el diario vivir. Nosotros nos sorprendemos de las cosas que pasan y ya están escritas en la Biblia. A veces estamos sorprendidos y ya está en la Biblia. A veces los cristianos, mira que tal pastor hizo tal cosa. Y dice la Biblia que hay lobos vestidos de ovejas. Y como alguien ilustró, un lobo para pasarse por oveja tiene que ponerse la piel de una oveja y por lo tanto tiene que matar a una oveja. Entonces, a veces eso es lo que hacen los lobos, van a destruir. En la iglesia todo eso está aquí. La Biblia nos habla de falsos maestros. Pablo nos habló, movido por el Espíritu Santo, mejor dicho, Dios nos habló a través de Pablo, de que él tenía peligro entre falsos hermanos. Pero cuando nosotros estamos bien nutridos de la palabra de Dios, podemos enfrentar el día a día porque conocemos al Dios de la Biblia. Así que la palabra de Dios capacita al creyente para ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo? La palabra de Dios le da una buena actitud al creyente, la palabra de Dios le da una buena alimentación al creyente. Y vemos también aquí en los versos 7 y 8 de nuestro pasaje, primera carta a Timoteo 4, que la palabra de Dios le da un buen adiestramiento al creyente. La palabra de Dios le da un buen adiestramiento al creyente. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente y de la venidera. Y aquí la palabra de vieja se refiere a, el literal, la traducción, se refiere a como ancianas, ya abuelas que le hacen cuentos a los niños. Podría traducirse, desecha las fábulas profanas de mujeres viejas o de abuelas, en el sentido de que las ancianas se sientan, empiezan a hacerle cuentos a los niños, quizás cosas que no son reales, para que los niños se duerman, pero lo que está no necesariamente condenando eso, en un sentido. Lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que todas esas cosas que no vienen de la palabra de Dios, que no llevan a nada, como en el capítulo 1 dice que crean disputas, y en otro capítulo que eso es lo que no trae edificación de Dios, que eso se deja a un lado. Enseña la palabra, ten una buena actitud, aliméntate con la palabra, ejercítate con la palabra o adiéstrate con la palabra. Deja eso a un lado y ejercítate para la piedad. Ellos sabían lo que era eso. Timoteo estaba en Éfeso. Pablo era romano, ciudadano romano. Él había empezado una iglesia ahí en Grecia, los corintios. Y ellos sabían, los griegos, los romanos sabían los Juegos Olímpicos, lo que era la vida de un atleta. La gimnasia era algo obligatorio en la enseñanza en las escuelas de esos tiempos. Se dice que los estudiantes tenían que hacer por lo menos 2 años de gimnasia. Entonces todo el mundo vivía para eso, ejercitando su cuerpo, pero esos lugares donde estaba la gimnasia, había mucha homosexualidad y muchas inmoralidades. Y aquí la Biblia no está condenando al ejercicio físico de ninguna manera. Al contrario, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero eso no es tan importante porque por más que tú cuides el cuerpo, en un sentido, y no malo, eso es pasajero. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. El ejercicio corporal para poco provechoso. No es que no es provechoso, para poco. ¿Y por qué para poco?
Pero si dicen que tiene mucha ventaja, y usted ve que los médicos dicen, ¿y cómo es que entonces la Biblia dice poco? No, porque la Biblia está haciendo una comparación de la eternidad con 70, 80 años, póngale 100. No se compara, 1000 con 100 no se compara. ¿Y qué tanto una eternidad con 2 o 3 añitos que nosotros pasamos aquí? Entonces la palabra de Dios dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. O sea que la piedad te aprovecha para lo físico y para lo espiritual. Hay personas que están enfermas físicamente por consecuencia de sus problemas espirituales. En la televisión le quieren vender a uno que el que está bien físicamente supuestamente está bien espiritualmente, pero es una mentira del maligno, como las tantas que él tiene. Dios nos manda a ejercitarnos para la piedad. El que quiere ser un buen ministro tiene que ejercitarse para la piedad. Parte de eso está la lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, la memorización de la palabra de Dios, la oración, la congregación. Un creyente que no se congrega no se está ejercitando para la piedad. Un creyente que no ora no se ejercita. Un creyente que no lee la palabra de Dios. Hay disciplinas espirituales que necesitamos ayunar, hermanos. La Biblia no nos dice que diario, ni mensual, ni semanal, pero necesitamos hacerlo cada cierto tiempo, según el Señor nos vaya dirigiendo. Y hay momentos difíciles donde Dios nos obliga a ayunar. Porque la Biblia habla de los demonios que este género no sale sino con oración y ayuno. Y vemos a veces oposiciones fuertes del enemigo, que no nos queda otra, hermanos, que ayunar. Pero debemos tratar de que eso sea en nosotros una costumbre, que lo hagamos cada cierto tiempo. Nos duele la cabeza, nos mareamos. Pero claro, estamos ayunando. No me va a doler la cabeza si no estoy ayunando. Ay, que me duele la cabeza cuando ayuno, porque estoy ayunando. Si no estuviera ayunando, no me va a doler la cabeza. Es que me da, pastores, que yo no ayuno porque me da hambre. Oh, por Dios, pero tiene que darle hambre porque ayunando que estamos. Hermanos, sí, hay veces que tenemos un problema de salud y no estamos moviendo a eso. Yo diría que el que tiene dificultad de salud, por lo menos absténgase entonces de comer lo que usted quiere, coma algo que solo le ayuda a mantenerse físicamente. Porque el espíritu del ayuno no es solo dejar de comer, no es una huelga de hambre que usted le está haciendo a Dios. Yo no voy a comer hasta que tú me des eso. No, de ninguna manera. Y hay gente que tiene esa idea. El espíritu del ayuno es que yo voy a dejar los deseos de la carne para dedicarme a Dios, a los deseos del espíritu. Es el espíritu del ayuno, es el deseo del ayuno. No se trata de que yo voy aquí a tomar a Dios y yo hasta que hay gente, yo voy a ayunar hasta que Dios me responda. Yo no creo que es correcto. No creo que es correcto. Porque entonces, si Dios dice, este no es mi tiempo para yo responder, se va a morir de hambre. ¿Sería un buen testimonio de un creyente morir de hambre? No creo, no creo. Tenemos, como le decía, hermano, tenemos que distinguir los caprichos de la palabra de Dios, de lo que Dios enseña en su palabra. El ejercicio corporal para poco provechoso. Y cuando usted ve a una persona que está bien ejercitada, o que físicamente se ve bien ejercitado, necesita por lo menos horas, 1 o 2 horas diario, que no está malo si tiene el tiempo, pero usted esas 1 o 2 horas también debe sacarlo para ejercitarse espiritualmente. ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo nos congregamos? ¿Cuánto tiempo dedicamos para predicar la palabra de Dios, para evangelizar? ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros enseñando la palabra en nuestras casas, fuera de nuestras casas? Ejercítate para la piedad. Así que para nosotros ser piadosos, Dios nos dice a nosotros que debemos hacer una disciplina, algo constante. No es que usted, ay, yo quiero ser un cristiano piadoso, ya, y usted se levantó y usted es piadoso. Hay que ejercitarse. A veces decimos, ay, que yo quiero rebajar. Pero si así tuviéramos flacos todos, o tuvieran flacos todos, no, uno tiene que entonces ejercitarse, si quiere rebajar, cambiar la alimentación, si no es un problema físico que tiene, ¿verdad? Hormonal. Y al revés, algunos, ay, yo quiero engordar, pero no, coma más entonces, consuma más carbohidratos, vaya a uno
nutricionista o alguien. Ay, yo quisiera, ay, pastor, ore por mí, yo quiero ser un buen cristiano. Ejercítese para la piedad. Tenemos que congregarnos más, hermanos, también. Así que la palabra de Dios capacita al creyente para ser un buen ministro de Jesucristo, porque la palabra de Dios le da una buena actitud al creyente, la palabra de Dios le da una buena alimentación al creyente, la palabra de Dios le da un buen adiestramiento al creyente, y por último, versos 9 y 10, la palabra de Dios le da un buen ánimo al creyente. Dice el verso 9, palabra fiel es esta, refiriéndose a lo que viene diciendo. Y en el 6 había dicho, si esto enseña, y esta palabra es fiel, y digna de ser recibida por todos. Verso 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ese ánimo que nosotros trabajamos, por el cual sufrimos, por el cual servimos, nos lo da la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos ayuda a tener esperanza. Dice, esperamos en el Dios viviente. La palabra de Dios nos da esperanza a nosotros. Romanos, el capítulo 15, el verso 4, nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras, lo que se escribió antes, fue para nuestra esperanza, para nuestra consolación, para que nosotros al final tengamos esperanza. Y en eso es que esperamos. Eso es lo que da nuestro ánimo a nosotros. Por esto sufrimos, por esto trabajamos, por esto esperamos en el Dios viviente, porque no solo esperamos que el Señor va a venir un día, sino que sabemos que la vida cristiana la vivimos a la luz de la presencia de Dios. Y esperamos una presencia aún más cercana, completa, sin interrupciones por el pecado, cuando el Señor venga por todos, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que tenemos. Cristo murió por todos y vino a salvar a todos, pero solo son salvos los que creen, dice la palabra de Dios. Aquí la palabra que habla de trabajar es la misma palabra que se usa para agonizar. Cuando usted ve a una persona agonizando un momento difícil, está como luchando por la vida. Normalmente son personas como que no mueren en paz. Pero aquí lo que la Biblia nos está diciendo, que por esta razón de que esperamos en Dios, tenemos una esperanza en Dios, ese es nuestro ánimo, de que un día también el Señor va a venir y que va a salvar a otros. Él vino a salvar a todos, y como Dios va a salvar a los que creen, por eso servimos, por eso sufrimos, por eso agonizamos, por eso trabajamos, porque vamos a ver frutos. No todos van a creer, lamentablemente, pero los que creen se van a salvar. No podemos predicar un universalismo como algunos piensan, que va a llegar a un punto que todo el mundo se va a salvar. Pero Dios murió por todos. Cristo murió por todos, mejor dicho, Dios en la persona de Él. Y nosotros, eso es lo que tenemos que hacer, trabajar, servir, sufrir. Y esta es la razón, este es nuestro ánimo. Y eso viene de la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios, no sabemos eso. Si no tenemos la palabra de Dios, no esperamos la venida de Cristo. Si no tenemos la palabra de Dios, no sabemos que la gente se va a convertir. Si no tenemos la palabra de Dios, no hay deseo, no hay motivación para trabajar. ¿Para qué sufrimos? Y servir a Dios, hermano, cuesta. La salvación es gratis, pero servir a Dios cuesta. Hay que sacrificarse. Y todo siervo de Dios sufre haciendo lo correcto. Vergüenza, rechazo, murmuración, crítica. Y aunque lo sabemos, nos duele. Aunque lo sabemos, nos duele. Pero tenemos un ánimo para hacerlo, es que tenemos esperanza en el Dios viviente. Nosotros no servimos a un Dios muerto,
ni un Dios que está durmiendo, ni un Dios que está ahí, que no sabe. Es el Dios viviente, el Salvador de todos los hombres, mayormente lo que creemos. Así que, hermanos, nosotros tenemos, dice la segunda carta a Pedro, capítulo 1, verso 3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos aquí, en este bendito libro de Dios. Dios aquí nos capacita para ser buenos siervos, para ser buenos ministros. Hablando algo parecido, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, dice el verso 4, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios nos ha capacitado a nosotros, nos ha hecho siervos, ministros competentes, a través de su palabra que ellos podemos ser. Usted quiere ser un buen siervo de Dios, una buena sierva de Dios, donde Dios le ha puesto, con la palabra de Dios, Dios le puede capacitar. Con esta nos alimentamos, con esta tomamos una buena actitud, con esta nos adiestramos, con esta tomamos ánimo. Y así mismo para mí, como pastor, y así mismo por quien sea que Dios ponga, esto es lo que va a capacitarnos para ser buenos ministros de Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias le damos esta mañana, ya tarde, Señor, este día, por darnos la oportunidad de predicar su palabra. Le pedimos que ella siga trabajando en nuestros corazones, Señor. Perdónenos porque buscamos consejos y no de ti. Aquí está tu palabra clara, revelada para nosotros. Nosotros bien buscamos consejos en otro sitio, preguntamos de otra manera, vemos la palabra, buscamos ver si alguien la interpreta de una manera diferente para no obedecer. Señor, ayúdanos a ser buenos siervos, no a ser siervos inútiles que solo hacen lo que tienen que hacer, sino ayúdanos a ir la milla extra. Ayúdanos a dar la capa y la túnica. Ayúdanos, Señor, a hacer más de lo que tenemos que hacer. Señor, que tu palabra more en abundancia en nosotros, para que te sirvamos como tú quieres, Señor. Tú permitas, Señor, permitas a mí ser un buen ministro tuyo, Señor. Llenado, alimentado por tu palabra, tener la actitud correcta, Señor, el ánimo correcto. Y ejercitarme para la piedad, Señor, para presentarle a esta congregación el alimento espiritual que cada semana tú le pides. Oh Señor del cielo y de la gloria, damos gracias en este día, damos gracias por todo, Señor. Y te pido que ores en los corazones de cada uno. Así como estamos orando, nadie mirando, quizá algún hermano esta mañana dice: doctor, el Señor me ha hablado para que yo me alimente más de la palabra. Yo entiendo que necesito más de la palabra de Dios, necesito ejercitarme más en la piedad, necesito alimentarme más de la palabra, animarme más con la palabra, tener una mejor actitud. Dios me ha hablado esta mañana, ahora con mi pastor, alguien así. Amén, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a su mano, amén, gloria al Señor por bajar. Pero qué tal quizás hay alguien aquí sin Cristo esta mañana. Dios no solo quiere que usted se sienta bien en los momentos difíciles, Dios quiere salvarlo. Dios no solo quiere que usted venga a la iglesia, Dios quiere que usted esté seguro, segura que si muere, usted va a ir al cielo. Vivimos en un mundo de pecado, un mundo de violencia, y nosotros estamos a un paso, a un segundo de la muerte. Pero la muerte sin Cristo es una eternidad de sufrimiento separado de Dios. Dios no quiere eso.
Hay alguna persona que esta mañana dice, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Alguien así que no tenga Cristo, dice, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Hay alguna persona así que el Señor le va a hablar. Señor, gracias le damos en esta mañana, gracias por su palabra, gracias por cada hermana, Señor, que usted ha ministrado. Pido también, Señor, que conmigo usted me ayude, Señor, que su palabra more en abundancia en mí. Gracias por todo, Señor. Guíenos y diríjanos el resto del día, se lo pedimos. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, su amado. Amén.